Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, hoy día partimos una nueva jornada de estos conversatorios que ha organizado el Movimiento Valparaíso Ciudadano, que han llevado por título una conversa en línea con importantes invitados, con un tema que no es menor y que es bastante trascendente en las condiciones actuales en que estamos viviendo, sobre todo hoy día cuando se viene la cuarentena anunciada para el día de mañana a partir de las 22 horas. El tema de hoy es Voy y vuelvo, viaje seguro de cerro a mar, viaje seguro de mar a cerro. Hoy día tenemos, como les decía, importantes invitados. Tenemos a don José Guzmán Cepeda, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estamos bien, espero que todos ustedes igual. Y bueno, acá disponible para cualquier intervención que sea necesaria. ¿Ah? Y Pues, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, José. También está don Ricardo Hidalgo, representante de Viña Bus, Transporte Público de Pasajeros. ¿Cómo está, don Ricardo? Lo más bien, gracias por invitarme. Ya pues. Y Eduardo Cueto Núñez, presidente de la Junta de Vecinos número 79 del Cerro Cordillera, más conocido como Lalo. Hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Sí? Ahora sí. Ya, gracias por la invitación, Claudio, y contento. Disponible, dispuesto a cualquier otra invitación. Ya tú sabes que uno está dispuesto a trabajar por el barrio y aprovechar toda esta instancia que tú me has dado para poder hacer mi descargo o cualquier otra cosa que tenga que ver con los vecinos y con la ciudadanía. Bueno, esta conversación será en dos bloques. Después se integrarán un par de invitados más. Y partimos con este bloque dejando a Rolando Álvarez como conductor de este conversatorio, de esta jornada también que ya llevamos varias jornadas de conversatorios y estamos llegando a las últimas. La próxima semana, jueves, me parece que ya estaríamos dando término a este ciclo de conversatorios. De no mediar otra novedad importante, que podríamos seguir con esto. Rolando, te dejo con la palabra para que ya empecemos con la dinámica que ya tú nos acostumbras a hacer en este tipo de conversa. Muchas gracias, Claudio. Bueno, nuevamente agradecido a los invitados, gracias por sumarse. Para nosotros el tema de transporte público es un tema muy crucial, de vital importancia para la ciudad y de vital importancia para todos los ciudadanos. Entonces vamos a partir mostrando algunas cosas que es importante ir conversando, sobre todo en lo relacionado al transporte. ¿Por qué tenemos que hablar sobre el transporte? Porque de alguna manera es el que nos lleva o hace posible movernos de un punto A a un punto B o a un punto C de alguna manera. Entonces, el transporte mueve mucha gente, nos hace poder cumplir nuestros objetivos, algo que es muy importante para la región. Entonces, en este sentido, hay algunos datos que avalan lo que queremos decir, es sobre la cantidad de viajes que se desarrolla más o menos en Valparaíso. Para poner un contexto de la importancia del transporte, es que se desarrollan más o menos 2.210.786 viajes durante un día normal en Valparaíso. Eso incluye viajes motorizados y viajes no motorizados, eso en base a la última encuesta de origen-destino que se publicó en el 2016. Por lo tanto, es relevante, tomando en cuenta la cantidad de gente que se mueve en la ciudad. En la gran ciudad, esta encuesta origen-destino es para el Gran Valparaíso. La gente se mueve por trabajo, se mueve por estudio, o también se mueve por recreación, por temas de salud, por temas de compras. Generalmente el transporte en su mayor demanda está en la mañana, por el tema de los trabajos, también está un poco al mediodía y después en la tarde, como todos bien sabemos. ¿Cómo se compone este transporte? ¿Cómo se mueve la gente? Es bastante bien amplio. Se mueve en autos, se mueve en buses, se mueve en metro, hace intermodalidad, es decir, combina a veces su auto con el metro,
pero también lo combina con el trole o lo combina con los ascensores. Pero también hay que mencionar que hay otros modos que muchas veces quedan opacados o quedan olvidados, como es la caminata y como es también los medios no motorizados como la bicicleta. Tomando en cuenta todo esto, entonces quisimos invitar personeros o gente que está relacionada en ese ámbito, y por lo tanto queremos de alguna manera partir conociendo un poco cómo está entonces el mundo del transporte público. Para eso queremos escuchar el diagnóstico que tiene el señor Seremi de Transportes, cómo ve el tema del sistema de transporte en este tiempo de pandemia, cómo se ha movido, qué reacciones ha tenido, y después ya entraremos a hablar de las medidas. Pero en este momento es como un diagnóstico. ¿Cómo ve en este momento el transporte público en tiempos de pandemia en nuestra ciudad? Adelante, señor Seremi. Ok, gracias. A ver, bueno, partiendo un poco de acuerdo a la que tú reseñaste en términos de la movilidad que se genera básicamente en el Gran Valparaíso y específicamente en la comuna de Valparaíso. Efectivamente, hoy día nosotros estamos moviendo, se movían hasta, voy a hacer un corte de fecha a octubre, ¿eh? Porque de ahí para adelante tuvimos una serie de circunstancias que la normalidad que había de antes no existió. Tuvimos un par de meses, enero, febrero, que algo se retornó, pero el corte lo voy a hacer en octubre. ¿Cierto? Tú hablas claramente de los 2 millones y algo más de movimientos que tenemos, desplazamiento, movilidad que tenemos, ¿cierto?, con la encuesta de origen y destino. En general, el transporte público que tenemos hoy día, nosotros, en definitiva, ha reaccionado bastante bien a las circunstancias que hemos estado sufriendo, ¿ah? Principalmente, como le digo, de octubre para pandemia, donde prácticamente no hay ningún recorrido, ninguno dejado de lado, ¿ah? Están todos los recorridos activos, con menor frecuencia obviamente, porque también de algún modo nosotros lo que hicimos fue conversar con las diferentes unidades de servicio, con las 9 que están hoy día funcionando, concordar de que la disminución de la demanda que teníamos, por una parte, y lo otro que era el llamado que hacíamos desde el gobierno para que la gente se quedara en casa. Por lo tanto, hicimos un ajuste ahí en la operación, y hoy día, en rigor, prácticamente tenemos en toda la comuna de Valparaíso, tenemos el transporte que siempre habíamos tenido, con una menor frecuencia, como se lo planteaba, porque hay menos demanda, y se nos ha corrido un poco las horas punta. La hora punta de la mañana se mantiene básicamente en los mismos horarios tradicionales, pero la hora punta tarde como que se ha ido corriendo hacia entre las 14 y 16 horas, ¿ah? Por lo tanto, ahí tenemos una cierta variedad. El diagnóstico en general yo lo considero bueno para las condiciones que están hoy día. Primero, porque además que nosotros como Ministerio de Transporte, siendo un ministerio netamente normativo, no tenemos condiciones de poder apoyar económicamente ni a los conductores, ni a los operadores del transporte mayor ni menor, ¿ah? Por lo tanto, hoy día prácticamente se están batiendo con lo que estaba tradicionalmente. El consumo de petróleo se mantiene porque son las mismas distancias. Entonces hay una serie de factores que hoy día ellos han ido asumiendo con lo que significa el costo de operación en la ruta. Y lo otro es el tema de que muchos conductores están en una edad en que ya, dado las condiciones que tenemos pandemia, han tenido que dejar de operar como conductores. Entonces, y en general también en
focalizado el tema de la pandemia, en los terminales se ha estado haciendo los trabajos que corresponden, ¿cierto?, a la sanitización de las diferentes máquinas que están operando. No se sanitizan todas porque no están saliendo todas, están sanitizándose solamente las máquinas que están operando. Por lo tanto, yo considero que hemos estado a la altura de lo que nos enfrentamos a esta pandemia, que nadie, por otro lado, nadie esperaba que una situación de esta envergadura nos fuera a limitar en las condiciones que nos está limitando hoy día. Entonces, yo no digo que una super nota, pero sí estamos en condiciones de movilizar a la gente que tiene que hacerlo, y a contar ahora de la cuarentena, efectivamente vamos a tener un menor, que solamente se van a poder movilizar la gente que está en los trabajos esenciales. Por lo tanto, no toda la gente que hoy día estamos movilizando se va a seguir movilizando la próxima semana. Por lo tanto, también vamos a tener que volver a hacer un ajuste a los planes operacionales. Eso es un poco para darle contexto a lo que hemos estado haciendo, y para terminar, y permanentemente estamos en contacto con los operadores para hacer seguimiento a las situaciones que pudieran generarse por los contagios que pudieran haber en los conductores. Lo que, por lo menos, de lo que se nos ha informado a nosotros, de los 2 o 3 casos que han sido informados a nosotros que los conductores se han infectado, ha sido fuera del proceso del trabajo que desarrollan, no con motivo de la actividad laboral de conducir, sino que han estado fuera de la actividad y han sido contagiados, y se han tomado medidas donde han mandado a hacerse exámenes PCR a la gente que haya estado más cerca, a la gente de los casinos. Por lo tanto, hemos estado, y por otra parte, el tema de sanidad lo ve la autoridad sanitaria. Nosotros aquí nos colocamos a la fila detrás de la autoridad sanitaria y colaboramos con ellos. No somos nosotros los llamados a hacer sumarios sanitarios, no tenemos esas competencias. Por lo tanto, aquí nosotros lo que hacemos es colaborar con la autoridad sanitaria, colaborar con los operadores en términos de entregarle los manuales que nos entrega la autoridad sanitaria para que esta cosa funcione. Eso en general. Gracias, señor Seremi. Importante ahí el trabajo de coordinación, la vinculación tanto con otros ministerios, pero también con el sector transporte. Es por eso que también queremos saber ahí su diagnóstico, cómo lo ha vivido el sector transporte público, y para eso tenemos a don Ricardo Hidalgo Valencia. ¿Nos podría contar un poco cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo han vivido toda esta etapa de pandemia en nuestra ciudad? Gracias. Bueno, buenas tardes. Tal como lo dijo don José, el Seremi, ¿cierto? El corte que nosotros hicimos, el mismo corte que hace él. Hemos tenido pérdida bastante grande, estamos trabajando al límite, y con este asunto de la pandemia, bajo el límite. En base a eso, ha habido una disminución en cuanto a la cantidad de buses que salen de los terminales. Empezamos con aproximadamente un 50%, porque después de un chequeo que se hizo en ruta, nos dimos cuenta que la hora peak, que es de la mañana, entre las 7 y las 8, bajó bastante, porque ya los escolares no están, disminuyó el trabajo en Valparaíso, por lo tanto los buses que iban a Valparaíso disminuyó mucho la cantidad de pasajeros que transportaba. La mayoría de la gente de que baja de los cerros de Viña, baja al plan de Viña, muy poco viaja a Valparaíso, por las circunstancias que le estoy nombrando. Y después teníamos la otra hora punta, que era de las 7 a las 8, ¿cierto? Que era para el ingreso a la gente que trabajaba en los malls o los puestos, locales comerciales, y de las 9 a las 10, que era la otra
iba a los negocios, y todo eso ha disminuido bastante, bastante. Después tenemos las horas valle, que ya prácticamente transportamos un mínimo de pasajeros, un mínimo de pasajeros. Antiguamente nosotros teníamos una hora de retorno que era entre la 1 y las 3 de la tarde, ¿cierto?, cuando salían los alumnos del colegio, que hoy no lo tenemos. Entonces también hemos perdido esa hora que nosotros manteníamos, ¿cierto?, como una hora de retorno, y la hora tarde, que tal como dice Seremi, se ha corrido, porque antiguamente la hora tarde era de las 6 a las 8, hoy en día es de las 5 a las 7. Esa hora de retorno es diferido, porque en la mañana nosotros tenemos planteado los horarios de entrada de la gente a sus trabajos. La gente que entra a las 7 empieza a salir a las 6, la gente que entra a las 8 empieza a salir a las 7, la gente que entra a las 9 empieza a salir sucesivamente las horas de ingreso que son frecuentes. En horas de la tarde eso es relativo, eso no hay un horario fijo que digamos va a haber un grupo de gente que va a subir, sino que eso ya es más expansivo. Ha bajado bastante, bastante. Y ahora con lo nuevo que viene, la cuarentena, estuvimos junto con la gente que trabaja con el Seremi de Transporte planificando para cómo vamos a partir del sábado, valga la redundancia, y el lunes, que va a ser un día clave, ¿cierto?, para ver el movimiento de gente que nosotros ya hoy día he hecho una encuesta en la zona industrial del Salto, las industrias que van a trabajar, para tener más o menos una cantidad de gente que se va a trasladar para entrar a las industrias que están en el Salto, que es el fuerte que tenemos nosotros industrial. De esa industria nosotros ya hemos hecho un chequeo, que hay varias que tienen acercamiento, tienen buses propios de acercamiento, como Escocemar, Tricolor, pero hay otra empresa ahí, y claro que no van todos los trabajadores en los buses, pero la mayoría. Y hay otra empresa como Sodima y otras empresas más que van a trabajar en la pandemia, ¿cierto? O sea, en esto que viene, y que nosotros tenemos que transportarlo. Así que estoy haciendo yo creo que mañana voy a tener listo para ver cuántos buses voy a disponer en hora peak de la mañana para la gente del Salto. Y el resto de la población, de los cerros que van a bajar, qué sé yo, ya nosotros más o menos hemos verificado que nos va a bajar aproximadamente en un 25%. Y en base a eso estuvimos planificando con la gente de la Seremía de Transporte para la cantidad de buses que vamos a tener que usar para los recorridos, y no dejar a la gente botada, que nunca lo hemos hecho. En este instante, hasta el día de hoy, tal como dice Seremi, hemos cooperado con la Seremía de Transporte, y ellos han reconocido en nosotros, ¿cierto?, un ente que no les ha fallado. Hemos estado siempre al lado de ellos. Claramente hay un desafío ahí donde la planificación es súper importante, y la coordinación, nuevamente el trabajo ahí para poder de alguna manera hacer frente a la demanda. Sé que va a caer, pero como ustedes dicen, no hay que dejar botado a la gente, y qué bueno que se esté mirando eso de manera coordinada, muy importante, sobre todo a la gente que se va a mover, a la gente de la primera línea, gente de la salud, gente que de alguna manera hace que todavía funcione los mercados, funcione donde la gente se abastece. Importante eso, así que interesante. En esta segunda bloque ya tuvimos una mirada un poco general de cómo está la situación y de lo que podría venir. Vamos a entrar ya a ver un poquito de algunas medidas que se han implementado en la ciudad, ¿ya? Y bueno, vamos a ir aterrizando un poco, y quisiéramos partir con una de las medidas que quizá ha hecho mucho ruido, sobre todo en la ciudad de Valparaíso, que fue el tema del cierre de los ascensores, que definitivamente 11 ascensores que son los que mueven a varias gente de Valparaíso, sobre todo adultos mayores, se tomó una decisión bastante drástica de cierre, y ahí tuvo sus consecuencias, que no son menores. ¿Será eso una solución buena, mala? Bueno, es parte de lo que quisiéramos discutir, y para eso queremos escuchar acá una visión también desde el terreno, desde el usuario, desde la persona que vive diario con este medio de transporte. Eduardo, ¿nos podrías contar en qué medida te ha afectado esa medida que implementó el municipio
del cierre de ascensores. En este caso el tuyo es del cierre, usas el ascensor Cordillera. Por favor, te escuchamos. En verdad que ha afectado bastante. El cierre del ascensor en el Cerro Cordillera tiene dos problemáticas. Una es la económica, la otra es la de seguridad para los vecinos. Estamos hablando de un sector que donde habita mucho adulto mayor en el Cerro Cordillera. Ustedes saben que el 80% de Valparaíso vive en los cerros y los ascensores, en muchas partes, la conexión entre cerro y plan. Entonces, de repente, con el cierre del ascensor, el problema económico que a la persona la obliga a tomar auto y taxi y colectivo. Nosotros estamos en una parte que es medio y medio. El colectivo o el taxi que viene desde la Plaza Chaurren sube lleno y el colectivo que viene bajando desde los cerros baja lleno. Entonces estamos en el centro y el único medio de transporte para los vecinos es el ascensor. Les soluciona en gran parte su problema desde el cerro hacia el plan. Y claro, a nosotros nos llama la atención porque existe la posibilidad de que se pueda trabajar con los espacios suficientes para tener a la gente dentro de un carro del ascensor. Un carro del ascensor tiene aproximadamente unos 3 metros de ancho por unos 4 de largo. Entonces fácilmente podrían estar 4 y 5 personas adentro tomando las medidas correspondientes. Ustedes se darán cuenta que un taxi colectivo de las que trabajan para los cerros no tiene las medidas sanitarias que recomendables, que es lo que se pide, la distancia. Uno va adentro con los 4 pasajeros y va todo apretado. Entonces, la gente siempre se hace esa pregunta de ¿por qué motivo se cierra el ascensor? Y fácilmente se puede trabajar con las medidas estrictas sanitarias que ayude al mismo trabajador. O sea, también tenemos que ponernos en el lugar de los trabajadores que también tienen que tener su resguardo sanitario, aislarlo de la persona, del usuario del ascensor, en este caso. Se podrían tomar las mismas medidas que uno han tomado en los mismos supermercados. Yo tengo almacén, desde la experiencia mía, nosotros aislamos del cliente con nosotros, entonces, ¿por qué no en los ascensores? La mascarilla, en todos lados donde uno va ahora le toman la temperatura, le combinan el alcohol gel para las manos. Entonces eso es algo que aún no me puedo explicar. Van a cumplirse ya 3 meses desde el cierre, estamos hablando del 18 de marzo, fue un cierre súper suspensivo para la comunidad. Es la pregunta que se me hace todos los días, porque el ascensor tiene un costo, además, hablando de la parte económica, tiene un costo de 100 pesos y el adulto mayor no estaba pagando, entonces económicamente de ayuda para el vecino, por la parte de seguridad, muchos vecinos no les da la confianza de ir a tomar el taxi o el colectivo a ciertos sectores del barrio Puerto, porque no se sienten seguros. La escalera de Serrano, la escalera de Castillo, que está en estos momentos en reparaciones, no les da la posibilidad de tener una buena movilidad, porque estamos hablando de que la escalera de Serrano tiene cerca de 170 peldaños. Imagínate tú que un adulto mayor que no tenga los 1.000 pesos para subir en taxi y está el ascensor cerrado, tiene que subir la escalera. Los accidentes que han habido en varias ocasiones han sido tomados por gente que
sienta en la escalera, se pone a tomar, y todo tipo de cosas, de repente llegan un momento que están tan ebrios que se les olvida que es un lugar público y lo usan de baño. Entonces son todas esas cosas. Esto ya lo sufrimos una vez nosotros cuando fue el cierre para la restauración, habiendo muchos asaltos, asaltos graves. Entonces, son un sinnúmero de situaciones que la gente no se puede explicar. O sea, son cosas que no entiende. ¿Por qué el cierre? ¿A dónde está las ganas o la idea o de ayudar al vecino? Y toman medidas como esta, porque ni siquiera avisan, o sea, llegan a cerrar, ni siquiera existe la posibilidad de preguntarle al mismo usuario, ¿sabe? A usted le tinca que si trabajamos de cierto horario, porque tampoco lo necesario, no es como la locomoción colectiva, que ellos tienen que funcionar largas horas del día. Aquí no, aquí la idea es que se trabaje con ¿cómo se llama? Un horario acotado, con las medidas sanitarias. Aquí lo que la gente más pide es que el ascensor sea para adultos mayores. Claramente, Eduardo, es muy importante lo que has indicado. Hay que escuchar al usuario, hay que entenderlos y hacer parte de las medidas que se implementen para que al final todos puedan ser beneficiados y no ser perjudicados. Y en este caso damos la bienvenida a Daniel Morales, concejal del municipio, y lo invitamos aquí a este conversatorio porque ellos estuvieron trabajando en un planteamiento que tiene que ver con los ascensores. Entonces, Daniel, bienvenido. Quisiéramos escucharte ese planteamiento que estás haciendo al municipio para que pueda de alguna manera reconsiderar esta medida que implementó de manera muy drástica, podríamos decir. Adelante, por favor, gracias. Sí, hola Rolando, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cómo está Seremi? ¿Cómo está, presidente? Hola Daniel, gusto saludarte, gusto verte. Sí, pues gusto es mío. Hoy día justo hablé con Lalo y estábamos dándonos justamente comentando esto mismo tema estamos hablando. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Claudio Reyes, mucho gusto, colega, amigo. Hola, colega. Sí, pues bueno, nosotros estamos viendo, llegamos de alguna manera al azar, o sea, un poco no directamente al tema de los ascensores, porque empezaron los reclamos de la gente que no se entendía por qué se habían cerrado. Entonces yo lo llevé a la comisión de patrimonio que yo presido y la pregunta fue muy simple, fue de preguntar al director de bienes municipales cuál había sido el acto administrativo para cerrar estos ascensores, bajo qué estudios, qué cosas estaban detrás de esta decisión. Y me comenta que no hay ninguna decisión, que simplemente llamó al encargado del confinamiento comunitario, el señor Rodrigo Ruiz, por teléfono y dice, mañana ciérrame todos los ascensores, y se acabó. Eso fue Entonces, cuando uno se empieza a enterar de que el municipio funciona de esa manera y casi con un tono casi amenazante, y que trae una noticia, como escribimos junto con la Paz Undurraga hoy día, un texto que decía, una medida que puede ser reversible, pero cuyas consecuencias son completamente irreversibles. O sea, la gente, el daño que le han hecho, la gente, por lo menos de los asesores que te pueden reabrir, son justo principalmente los municipales. Podemos tener de Playa Ancha al oriente, digamos, tenemos artillería, tenemos cordillera, tenemos el San Agustín, el Peral, tenemos Espíritu Santo, Polanco y Barón. O sea, tendríamos al menos 7 ascensores que, exceptuando el Barón, pero que igual el Barón está a precio municipal, o sea, 100 pesos, súper barato, exceptuando ese, todos los otros ascensores no están en una zona que esté cubierta por locomoción, digamos, de buses. ¿Ah? Y como muy bien decía el presidente aquí, Eduardo, los otros que tienen colectivos, estos como hay poblaciones grandes arriba, pasan llenos, suben llenos y bajan llenos. Entonces la gente no le queda otra que bajar a pie o subir a pie en lugares en que efectivamente estas zonas son complicadas. Pues, o sea, son las mejores zonas para vivir en Valparaíso probablemente, pero están muy deterioradas y si es que no está funcionando el ascensor, se transforman
en una complejidad el poder moverse. O sea, mira tú lo que pasa en torno al ascensor Espíritu Santo en Bellavista. Hay que bajar por Ferrari, que es así, con casas que se están cayendo por ambos lados. Me refiero a Ferrari o también por Héctor Calvo, si uno quisiera ir desde Bellavista a Ciudad Ecuador. El entorno de Polanco, cada vez que el ascensor Polanco se echa a perder, se elevan los números de narcotráfico y de violencia en el Cerro Polanco. El ascensor debe estar funcionando. Bueno, Cordillera ahí, qué más gráfico, qué más claro es lo que dijo Lalo. Artillería, pasa algo similar, el carro de artillería por la pendiente que tiene el ascensor es un carro sumamente largo, entonces permite cerca de 40 personas ese ascensor. Si tú puedes hacer que vayan 5, 6, bien distanciados, no hay ningún problema. Como muy bien decía el presidente, que la gente que prefiere tenerlo en un colectivo para que vayan todos apretados. Acá hubo un reportaje en Canal Nacional sobre el cierre de ascensor Cordillera. Ahí también hay que sumarle el San Agustín, que ambos llegan por ambos lados al CEFAM que está ahí en Tomás Ramos, o sea, están al lado, y sin embargo la gente estando al lado, mira esta foto, yo tomé esta foto salió un pantallazo, puros adultos mayores, oye, que estaban ahí, Daniel, te estamos perdiendo. Algún problema técnico ahí. Nos está explicando los peldaños que tiene. Una serie de problemas. ¿Aló? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Perdón. Y este plano acá muestra los recorridos urbanos del transporte metropolitano de Valparaíso, del TMB. Entonces uno puede aquí justamente, viendo los puntitos donde están los ascensores, verificar y comprobar de que efectivamente, excepto Varón, ninguna línea de buses llega cerca de las estaciones superiores de estos ascensores. Y por otro lado, si uno compara lo de los colectivos, las líneas de los colectivos efectivamente llegan todas a las partes altas de la ciudad, la parte alta de Placeres, de Rodelillo, de Monjas Mariposa, de Cerro Alegre Alto, Cordillera Alto, que llega incluso hasta Playa Ancha, y por lo tanto, ahí al lado de la cancha, en la calle Merlet, o en la calle Simpson, en Polanco, ni una posibilidad que pueda llegar a tener locomoción. Por lo tanto, encontramos que esta es una medida completamente arbitraria, que efectivamente da cuenta de que quien toma la decisión es una persona que no tiene ni la más mínima idea de dónde está parado acá en Valparaíso, y que tiene un poder tal como para poder hacer tomar una decisión así municipal sin ningún acto administrativo en perjuicio a todos los porteños. Así que por eso lo pusimos como tema y lo pusimos en la prensa, y te agradezco que me hayas invitado hoy día porque alcanzamos justo a coincidir con el tema, porque no sé, yo imagino que se hacen grandes esfuerzos para que la gente justamente ocupe el transporte público, el transporte, en este caso, que es municipal, que no es solamente colectivo, o sea, que también es municipal, y se toman estas medidas que atentan incluso contra la seguridad humana, y trata de forma indigna a las personas. Interesante. Y gracias que me dejaste desahogarme, Rolando. No, gracias por esa visión, porque es muy importante ver el tema del transporte de manera amplia y también integrada. Por eso es importante también conocer ahí las medidas que se han implementado en el sector transporte, señor Ricardo Valencia. Supimos de alguna manera que en marzo algunos conductores pidieron ir a huelga porque faltaban algunas medidas de sanitización, nos faltaban mascarillas. De hecho, de ahí salió el concepto de viaje seguro que salió desde el Ministerio de Transporte, en donde ya a la gente se le exigió el tema de las mascarillas, alguna sanitización, tanto desde el inicio como al final del recorrido. ¿Qué han estado ustedes implementando para que de alguna manera pueda darse este concepto de viaje seguro, señor Ricardo? Lo escuchamos. Bueno, como usted comprenderá, cuando partió el problema de la pandemia, nosotros compramos en cantidades mascarillas y guantes, ¿cierto?, que se agotaron. Tuvimos bastante complejo el tema de la compra o adquisición de esos elementos por prácticamente 15 o 20 días. No había en ninguna parte. Es más, nosotros tuvimos que pedir una importación de mascarilla, ¿cierto?, para poder solventar el tema. Ahora,
a nosotros nos dieron instructivos, pero instructivos que nosotros mismos tuvimos que ir desarrollándolo. O sea, en ningún momento vino Sanidad a explicarnos, mire, esto se tiene que hacer así o esto se tiene que hacer acá. No, nosotros por iniciativa propia, ¿cierto? Y viendo las necesidades que teníamos, compramos los pulverizadores, hicimos las primeras mezclas para sanitizar de cloro con agua, ¿cierto? En las cantidades que nos pedía Sanidad. Después compramos amonio cuaternario. Lamentablemente, como no venía certificado o venía mal certificado, ¿cierto? El amonio cuaternario que nos compramos nosotros a muy bajo costo, eso hay que reconocerlo, no fue, que eso no debería usarse, que ya hoy día ya no lo estamos usando, ¿cierto? Pero nosotros no sabíamos, porque no tuvimos gente, ¿cierto?, que nos instruyera, porque nosotros no somos peritos en química ni tampoco en sistemas de sanitizaciones. Eso lo tiene que hacer alguien experto. Y para eso nos hicimos asesorar. Y hoy en día el amonio cuaternario que tenemos está ¿cómo se ha calificado? Se compra en Santiago y el resto lo hacemos con cloro con agua como lo determinó Sanidad. Y de a poco hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Ha sido un aprendizaje, no hubo ningún experto en las líneas y en ninguna línea que se pusiera a trabajar con nosotros. Nadie. Nosotros pedimos el auxilio en más de alguna oportunidad, inclusive a la Seremía de Transporte, ¿cierto? El presidente de Viñaú solicitó en una reunión que tuvimos con el Seremi, ¿cierto?, que vinieran ¿cómo se llama?, a efectuar una sanitización para nosotros aprender. Pero lamentablemente no llegó. Hoy en día hemos tenido 2 sumarios, porque inclusive en algunas garitas todavía nos falta. Yo tengo que reconocer hidalgamente, ¿cierto?, de que todavía nos falta, pero estamos aprendiendo. Todavía no hemos terminado pero yo le digo que del 100% yo creo que estamos en un 99% bien. Y lo digo con bastante claridad. El señor Seremi sabe que los problemas que hemos tenido los hemos atacado de inmediato, hemos sido transparentes, no hemos ocultado nada. Es más, en una oportunidad que vino Sanidad a la línea 412, que tuvimos un infectado por contagio, por acercamiento con un familiar, cerramos la garita, o sea, no cerramos la garita, cerramos el casino y mandamos a todo el personal que había tenido contacto con ese conductor a efectuarse el examen. Gracias a Dios, de todos, uno solo salió mal, que cumplió la cuarentena y todavía está fuera de los servicios. Todos los demás volvieron con sus respectivos certificados, ¿cierto?, de que habían salido bien de los exámenes. Entonces, hemos actuado con bastante transparencia. Y le vuelvo a insistir, nosotros seguimos aprendiendo. Hoy en día hemos tenido un sumario donde yo hablé con la persona que nos hizo el sumario, ¿cierto?, porque nos está exigiendo que dentro de los buses marcáramos los buses, ¿cierto?, un asiento por medio. Entonces yo le dije, bueno, si nosotros vamos a marcar un asiento por medio, ¿cómo lo va a hacer el colectivo? Porque el colectivo debería llevar una pura persona. No podría llevar más personas el colectivo. Y el colectivo va lleno. Va con 4 personas y prácticamente todos van prácticamente unidos uno con otro. Y bueno, al final de la conversación que tuve, llegamos a la conclusión de que vamos a poner, a contar del lunes, ¿cierto?, un adhesivo dentro de los buses donde se le pide a los pasajeros mantener una distancia prudente dentro del bus. Es una conclusión que llegamos con la gente de Sanidad, pero no podíamos nosotros marcar un asiento sí y un asiento no. Imposible. Porque si nos pide a nosotros, colectivo también debería hacer lo mismo. O sea, ley pareja no es dura. Rescato lo que ha dicho don Ricardo, el aprendizaje continuo, y que nadie estaba preparado, eso, totalmente de acuerdo. Nos pilla una pandemia donde nadie está preparado, y por lo tanto, ahí es importante también de alguna manera el aprendizaje y la sistematización y conocer otros lados, cómo lo han hecho y poder aplicarlo en la realidad que uno esté inserto. Y para eso, interesante. Para eso entonces quisiera conocer la visión o las medidas que ha estado implementando el ministerio, señor Seremi. Estos protocolos, ¿nos podría contar un poco todas esas medidas que se han estado implementando en este concepto de viaje seguro? Lo escuchamos. A ver,
Dentro de toda esta problemática que tenemos con la pandemia, y como les decía en un principio, nuestro ministerio no tiene competencias legales sobre el tema salubridad. Por lo tanto, todo lo que Sanidad o Seremi Salud o el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud respectivo nos solicita de acuerdo a su mandato en este tiempo, nosotros lo aplicamos y lo traspasamos hacia los operadores, tanto transporte público mayor como menor. Y esas son las instancias que nosotros operamos. Nosotros no podemos determinar, sugerimos muchas veces, pero no podemos obligar a un transportista a hacer algún elemento de sanitización si nosotros no somos los indicados para hacerlo. ¿Ah? Por lo tanto, la coordinación es Seremi Salud, Seremi Transporte, operadores. De tal forma que el Seremi Salud, después, ¿qué es lo que hace? Va, tal como lo planteaba don Ricardo, hace las visitas a los terminales, y coloca ciertas exigencias para ir mejorando, y todo esto se va dando en el proceso que estamos viviendo. Nosotros lo que buscamos y lo que siempre planteamos es que el transporte público se mantenga operativo, manteniendo todos los resguardos para los usuarios y para el conductor. ¿Ah? Normalmente nosotros lo que hacemos es mandarle sino que oficios o resoluciones para que ellos vayan adecuando el proceso que ha significado esto. Y también está, por lo mismo, cada cierto tiempo estamos evaluando el plan de operación que tenemos diseñado. O sea, teníamos diseñado un plan de operación para periodos normales en octubre, y de ahí empezamos a trabajar planes de operaciones distintos, y hoy día con la pandemia ya prácticamente estamos todos los meses haciendo modificaciones al plan operacional, de tal forma de que mantener este concepto del viaje seguro, ¿cierto? Y que la gente confíe en los servicios de transporte público. Hoy día, claro, el transporte público da susto, de repente a la gente le da susto subirse, quizás, pero los conductores prácticamente a todos se les toma la medición que la sugerencia que le hemos hecho, la medición de la temperatura, se le entregan los elementos de protección personal, pero ustedes comprenderán también que un conductor prácticamente 2 horas arriba de la micro, con la mascarilla, con guantes, en un momento se la va a sacar. O sea, y eso es natural, además que según los médicos, mantener 2 horas puesta la mascarilla provoca somnolencia, ¿ah? Porque uno absorbe todo el monóxido de carbono que uno emite. Por lo tanto, también hay ciertas condiciones que hay que estar presentes y verlas permanentemente. Por lo tanto, aquí el que lleva el juego, el que tiene la pelota es Salud. Nosotros vamos para trabajar con ellos, apoyarlos en lo que nos soliciten. Nuestros fiscalizadores no tienen las competencias tampoco para hacer fiscalización. Vamos sí a las garitas, a los terminales, a ver si se están haciendo estas. Si no se están haciendo, llamamos a Salud para que Salud caiga en ese terminal y haga el sumario respectivo. Pero ese es el trabajo conjunto que estamos haciendo con Salud y con la disposición que tenemos desde los operadores. ¿Ah? Se entiende completamente que los protocolos vienen directamente de Salud, pero yo las medidas que voy un poco también conociendo algunas experiencias de otros países, este tema de generar protocolos para los operadores, de alguna manera ha servido mucho. Hay experiencia que se ha ido implementando como decía don Ricardo, no ir como aprendiendo o ir probando de a poco, sino ojalá tener esos protocolos del sistema de transporte como se ha hecho en otros lados, un poco lo que hizo quizá Rancagua. Rancagua ahí ha llevado un liderazgo en cómo
sistema de transporte público se empezó a marcar distanciamiento, cosas por el estilo, pero como bien dice usted, totalmente vienen de alguna manera la injerencia acá de la sanitización viene de salud, pero quiero abrir también a un diálogo en el cual una vez que estén las medidas se han dado resultado, podríamos decir, no hay trazabilidad respecto a decir si ha habido gente enferma o infectada en el transporte público, eso nunca se va a poder dar, pero ¿hay algún aprendizaje que nos deja esto, señor Seremi, para futuras quizá licitación del transporte público en Valparaíso en este contexto que estamos viviendo? Mira, en todas las crisis se generan oportunidades. Y aquí con Sectra estamos trabajando todo el diseño que hoy día tenemos del transporte público y el redefinirlo en ciertos lugares. Por ser en Valparaíso hay muchos sectores que no llega, y todos creemos que el colectivo soluciona el problema. No es así. Hay sectores donde el transporte público mayor, por las condiciones de infraestructura, no puede llegar, pero tampoco llega el colectivo. Entonces, ya tenemos definidos los sectores, ya estamos trabajando en esta nueva planificación en las 4 comunas, en las 5 comunas del Gran Valparaíso. Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, de tal forma de empezar a generar una red mucho más amplia de la que tenemos. ¿Ya? Hoy día los operadores están funcionando de acuerdo a las redes tradicionales que hay, pero hay nuevas poblaciones, hay nuevas villas, el Alto de Valparaíso cada vez sigue creciendo más y hay sectores que no llegamos, por ser, como ejemplo, no es Valparaíso, pero Quilpué. El gran drama que tenemos en Quilpué, el crecimiento que tiene desde el lado de Los Pinos, ¿ah? Donde prácticamente ya es como Placilla, una cosa inmensamente grande, o sea, ya no es Los Pinos chiquititos, por lo tanto, el modelo que tenemos hoy día, vamos a tener que empezar a modificarlo y empezar a generar, y yo creo que ya en julio yo creo que ya vamos a empezar a conversar con los alcaldes para ver todo este proceso que estamos diseñando de tal forma de poder tomar la mirada desde el punto de vista desde la alcaldía, desde los consejos municipales, qué les parece o qué pueden seguir aportando ellos a estas modificaciones. Entonces, estamos pensando en algunos sectores altos donde hacer tramos internos, por ejemplo, no sé, el Plací desde Playa Ancha o la avenida Alemania, que ya prontamente va a ser bidireccional, tener una ruta ahí vuelta por la avenida Alemania, ¿cierto?, para cruzar ciertos cerros que nos permita a lo mejor que la gente no necesariamente tenga que bajar a Plan para que después volver a subir al otro cerro. Entonces, estamos trabajando en todo este proceso que nos generó, teníamos la conversación antes de ver estas cosas, cuando quisimos implementar la zona de servicio, pero hoy día, con este frenazo que nos pegamos, pues la verdad que es un frenazo para todo el mundo, para la economía, para el país, para el transporte, lo tomamos con la oportunidad adecuada para empezar a generar este cambio. Y además de poder incorporar ciertas cosas, como tú bien lo decías al principio, los otros modos. O sea, tenemos modos como la bicicleta, ¿cierto?, que puede ser más usada, el peatón. Hoy día, nuestro gran problema que tenemos a nivel país es que de los fallecidos, el 39% es peatón. O sea, el número 1 en fallecimiento por siniestros viales es el peatón. Segundo, el automovilista. Tercero, el ciclista. Entonces, además, toda esta cosa del celular, que va generando una cierta... Ya, termino rápido. Entonces, tenemos que empezar a incorporar los otros modos a este plan que queremos desarrollar. Porque al final, los otros modos, ¿cierto?, tenemos que dar vuelta a la pirámide. No dejar al peatón al final, sino que al peatón primero
ciclos y el transporte público, y después los autos particulares. Al día de hoy, el país se fijó mucho en el automóvil y no en el transporte público. O sea, la infraestructura vial que tenemos hoy día, ¿cierto? En algunos sectores vamos a tener que mejorarla, y ahí va a haber que hacer inversión. Y eso es súper importante tenerlo claro. Hay cosas que tenemos que aprender de lo que está pasando con la pandemia y bueno, ahí hay algo muy importante. En muchas ciudades el tema de la bicicleta se ha ido potenciando, se ha ido desarrollando y claramente Valparaíso casi no tenemos nada, por decirlo así. Le damos la bienvenida a Diego García Valle, que es representante de Movimiento Furioso Ciclistas Porteños. Bienvenido, Diego. Gracias, Rolando. Gracias a todos por el Justo espacio. llegaste cuando estaba hablando de la bicicleta. Sí, no, sí, lo estaba escuchando. Venía saliendo de otra reunión, pero para que yo estaba escuchando todo, Sí, más o menos. quisiéramos saber cuál es tu apreciación respecto a las oportunidades o los desafíos que nos presenta Valparaíso respecto a la bicicleta en estos momentos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué oportunidades nos puede generar para que la bicicleta sea una realidad en nuestra ciudad? Tomando en cuenta que la bicicleta ha sido solución para evitar contagios en otras ciudades. Cuéntanos. Sí, bueno, cuando hablamos de andar en bicicleta en Valparaíso, yo creo que lo primero que se nos viene en mente a todos es qué hacemos con la geografía. Si tenemos un 70-80% de cerros y un 20-30% de plan, en realidad es complicado. A lo mejor hay gente que no le ve el uso práctico, pero hay bastantes soluciones para esto. Podemos aplicar temas de intermodalidad, podemos establecer vías seguras, y en esta época de pandemia, además de ser un transporte muy seguro en términos de posibilidades de contagio, es también una fuente laboral que ha sido exponencial en el caso, por ejemplo, de los delivery. Bueno, en Viña, en Quilpué se ha visto más, pero hay mucha gente que está viendo esto como una oportunidad, que no lo hacía antes. Ahora se crearon muchos nuevos puestos de trabajo, entre comillas, para la gente que reparte. Algunos temas a considerar. Por ejemplo, no hay estudios muy específicos sobre cómo es el contagio andando en bicicleta, cuáles son las posibilidades de contagio. Hay estudios que dicen que una partícula puede durar 10 metros cuando uno está pedaleando, hasta 10 metros. O sea que la distancia social en bicicleta sería 10 metros. Pero ¿cuál es la densidad en pos del pedaleo? ¿Qué posibilidad real en realidad hay de contagiarnos? Está el factor viento. Yo creo que en este momento es más fácil que uno lo atropellen a contagiarse de coronavirus andando en bicicleta, de todas maneras. Hay que valorizar la bicicleta, hay que tomarla en cuenta como un bien, como un transporte que es necesario y que puede ser prioritario. Sobre todo, por ejemplo, para la gente que quiera desplazarse, que no quiera contagiarse, que no quiera encerrarse a lo mejor en un colectivo o en una micro, estar en contacto con otras personas muy cerca, o en el metro. La bicicleta es realmente una solución en temas de movilidad. Gracias, Diego. Interesante esa propuesta que haces. Claudio, tenía algo que decir, por favor. Sí, Rolando, mira, quería mencionar algunos comentarios del público que nos estaba viendo hoy día. Yo creo que esta pregunta va derechito ahí al Ceremi, y de Jimena Súa dice: el gobierno regional no ha diseñado un plan de ayuda al gremio que verá mermados sus ingresos con la alteración del normal desarrollo de la actividad. Y por otro lado, también Patricio Beas nos consulta: ¿han pensado implementar un sistema de pago automatizado mediante tarjetas, así evitar contacto con monedas y billetes, a modo de cuidado de la bioseguridad y de la misma manera cuidar la seguridad de los conductores de la delincuencia? Y esto lo refuerza Juan Munita, que dice: el sistema de cobro es mejor ya cambiar para las regiones con el sistema de tarjeta VIP como en Santiago. Está claro que a los choferes no les conviene, pero es más higiénico y más seguro para los ciudadanos. Don José, ahí hay
un par de preguntas y don Ricardo también parece que se ve comprometido con el tema. Veamos qué nos dice don José, bien cortito, y después don Ricardo. Sí. La primera era en relación, era el sistema de pago, ¿cierto? Y la primera me planteaste... Era el tema de la ayuda. La ayuda, a ver. Realmente a la gente más vulnerable de la locomoción colectiva, que son los, sí, correcto. las mujeres. A ver, el tema de la ayuda, el tema de la ayuda como gobierno se generó a través de los diferentes planes económicos del plan económico y las diferentes herramientas, tanto tributaria, bancaria y las ayudas sociales, que a través del registro social de hogares. No hay ninguna medida sectorial. Si ustedes ven las noticias, no hay ninguna medida sectorial. O sea, hoy día todas las medidas están enfocadas en macro para todos los sectores, no específicamente para uno. ¿Ah? Y en tema social está el registro social de hogares, que ese es el canal oficial para todas las ayudas que hay para las personas. Para las empresas está Cercotec, Corfo, en temas de inversiones, el FOGAPE y otras más. El plan con COVID-19, en el tema de las personas está el plan de AFC, para el tema de la cesantía, cuando o le rebajan los 3 meses. Entonces, pero no hay medidas sectoriales. Todas las medidas son para todos. Oye, si tomamos, hoy día, por ahora, a lo mejor más adelante van a empezar a haber medidas sectoriales, pero no sé. O sea, eso es parte de la política central. Hoy día todas las medidas son abiertas a todos. No hay medidas sectoriales, porque también tenemos, que ustedes lo saben mejor que yo, Valparaíso prácticamente es un tema de turismo, casi un 60%, con restaurantes, con hoteles y todo. Hoy día esas personas están en cero. Ustedes han visto y hemos visto, ¿cierto?, en el centro de Valparaíso, en el plan, que hay garzones pidiendo plata, pidiendo ayuda en la esquina. Entonces, si ayudan a uno, ¿por qué no ayudan al otro? Entonces, por eso las medidas son a nivel general, no sectoriales. Y respecto al pago automático, nosotros venimos hablando con los operadores ya del mes de agosto del año pasado, el julio del año pasado, con la idea de anticipar la instalación de los pagos automáticos. La verdad que no es tan simple llegar y ponerla esta. Hay que tener una empresa que administre, el administrador financiero, ¿cierto?, que es el que tiene que regular qué tiempo vamos a tener por transbordo. Yo creo que es la mejor solución, absolutamente. Y estamos trabajando con los operadores para que eso simplemente, ojalá de aquí a marzo, tenerlo implementado. Pero hay una serie que son elementos. Tenemos que conversar con Metro para ver los porcentajes, todo un tema que significa el ponerse de acuerdo. El ponerse de acuerdo con este tema, crear el administrador financiero, que el administrador financiero permita la distribución de los porcentajes a cada una de las empresas. Vamos a incorporar al Metro, qué porcentaje le corresponde al Metro. Entonces ahí, pero estamos trabajando, o sea, y desde mi punto de vista, esa es la solución importante para el transporte público de acá del Gran Valparaíso. Y es más, estamos pensando en este pago automático no tan sofisticado, pero similar, ¿cierto? Tecnológicamente a menor escala, pero en las zonas rurales o en las otras provincias, que permita que también desaparezca la monedita y poder ir mejorando este proceso, porque al final aquí hoy día con todo lo que nos ha pasado nos dimos cuenta que el modelo que veníamos trayendo no nos sirve, ya no nos sirve. En situación crítica, el modelo que tenemos hoy día no nos sirve.
el pago, en definitiva, lo que deberíamos buscar, ¿cierto? El sueldo base más un porcentaje para el conductor, cosa que también busque un poco como son los vendedores. ¿Ah? El vendedor recibe su sueldo base más la comisión por venta. Acá sueldo base más boleto cortado. Entonces, un porcentaje del boleto cortado. Entonces, todo eso hay que armarlo y definirlo, y ahí están las empresas trabajando en eso. ¿Ah? Yo no sé si don Ricardo ya tiene algunas noticias que les pueda dar. Yo, la verdad que solamente hemos ido conversando, buscando, apalancando que esta situación se genere hacia allá. Gracias, don José. Don Ricardo, ¿alguna novedad nos tendrá al respecto? Sí, me gustaría que me diera un poco más de tiempo para explayarme más con lo que usted está hablando. El tema de la locomoción colectiva, ¿cierto?, es bastante compleja, ya que desde hace bastante tiempo, en muchas reuniones que yo he tenido, tanto con la Seremía anterior como con don José, he hablado y he solicitado, ¿cierto?, de que se implemente las vías segregadas y las vías exclusivas para los buses, porque al hacer eso, acá en el Gran Valparaíso, que se puede hacer, hay espacio para hacerlo, tenemos calle para hacerlo, no se ha implementado. Y con eso llegaríamos a que la gente se transportara más en los buses y menos autos, porque hoy en día tenemos más autos que buses. Los grandes tacos en tiempos normales, ¿cierto? Los grandes tacos que se forman tanto en Viña como en Valparaíso se debe a la gran cantidad de autos que andan en la calle. Si nosotros tuviéramos la Avenida España segregada, con una pista para los autos y 2 pistas para los buses, tanto de ida como de vuelta, agilizaríamos los tiempos de traslado, ¿cierto? Y además podríamos aumentar la cantidad de buses para transportar más cantidad de gente a una frecuencia mínima. Porque hoy en día, una vuelta a Valparaíso de un cerro nos significa entre 2 horas y 2 horas y media, los cuales, al haber vía segregada o vía exclusiva, reduciríamos más de media hora el trayecto de ida y vuelta, conllevando con eso un mejor servicio. Y hay cómo hacerlo. Podríamos dejar el Rasturi solamente para buses. Los buses que vienen del interior, todos los buses que vienen de Viña, dejar solamente Rasturi para buses y todo lo demás para la locomoción colectiva local, ¿cierto? Y los autos. Tenemos la Avenida España, que le digo yo, como vía segregada. Tenemos calles en Viña que se pueden dejar también con vía segregada, la calle Álvarez, la calle Quinte, la calle Viana. O sea, hacerlo. Hay otras calles donde los autos están estacionados en ambos lados, quitando 2 calzadas. Quitáramos los estacionamientos, también sería un gran aporte para que la locomoción colectiva anduviera más rápido. Eso por una parte. Lo otro que yo siempre he hablado y he conversado es dejar los paraderos diferidos. O sea, todos los paraderos son para todos los buses. Si nosotros difiriéramos los paraderos, un paradero para ciertos buses que van hacia cierta parte, otro paradero para ciertos buses que van hacia otro sector, o sea, diferir los paraderos los taxis colectivos, porque hoy en día, si usted se para ahí por la calle Yungay, al llegar al mercado, ¿cierto?, usted ve lleno de colectivos, está la PDI al frente donde tiene los autos estacionados, está la gente de la feria, del mercado con los puestos en la calle, y al final queda una pura vía y se forma un taco que no se lo doy en la hora pico. Entonces, todo eso conlleva a que nosotros no tengamos un buen desplazamiento. Lo otro que está sobre la tarjeta, nosotros estamos bastante avanzados. Estamos ya con 2 empresas muy avanzados. Yo creo que falta limar algunas cosas nomás y entraríamos ya a trabajar con una de las 2 empresas que estamos viendo el tema, con los validadores, con cámaras interiores, con toda la implementación que requiere el Ministerio de Transporte hoy en día. Qué bueno saber que hay buenas noticias. Perdón, Ricardo, interesante saber que hay buenas noticias y que se va adelantando en ese tema. Y saber la opinión de la autoridad y también del operador. Pero también es importante saber la opinión del usuario. Entonces, en este caso, quisiéramos saber, Lalo, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cuál crees tú que se debiese hacer en nueva ciudad una vez que termine la pandemia? ¿Qué soluciones crees tú
no solo en el tema de sensores, según tu opinión, debería incorporarse para que de alguna manera podamos movernos de mejor manera? Te escuchamos. Mira, yo estaba poniendo atención a uno de los temas que tocaban mucho, que era el asunto de la carita. Para este lado primero, ustedes saben que nosotros los porteños del sector puerto queremos mucho el barrio, a pesar de que estamos bien dejados de lado con respecto a la autoridad y todo lo demás. Nosotros sufrimos eso, sentimos que somos como el patio trasero del barrio puerto, desde el gobierno central hacia abajo. Y una de las cosas que más nos molesta a nosotros como vecinos del sector es el mal hábito de los conductores de la locomoción colectiva. En este caso, los micreros tienen una muy mala conducta, que usar calle Blanco cerca llegando a la aduana, donde están los auxiliares, calle Blanco con calle Valdivia, puede ser, no me estoy, y lo usan como baño desde la micro hacia afuera. Entonces son conductas bien rascas. Entonces ahí también sería bueno que de repente tratasen de ver la manera de eso, erradicarlo, darle la posibilidad de que ellos tuvieran una garita alternativa para todas las líneas de la locomoción que llega hacia la aduana, porque ese es como el punto donde toda la locomoción colectiva llega a aduana. Entonces, ese es un punto que hay que tomar como en cuenta. O sea, ellos van en una micro, pero ellos no están solos, alrededor también hay casa, hay gente que vive, y yo creo que le merece un poco de respeto a la gente, no es de buen gusto pasar por las calles y de repente encontrarte con un chofer de micro orinando desde la micro hacia afuera. Esa es una. Y bueno, yo uso re poco la locomoción colectiva en este caso, pero tomo las palabras del míster ahí, que en calle Uruguay existe el gran problema de que ellos se toman la línea que va a Placeres y a Esperanza, la 60, la 61, la 5, la 6, la línea de Recreo, se toman toda esa cuadra desde Uruguay hasta calle Morris. Y claro que se forma ese efecto embudo ahí con respecto al mercado Cardonal. Porque, claro, ellos también se toman todo lo que es con los camiones. Ahora claro, las micros, los camiones de los carabineros, entonces se forma ese efecto embudo. La PDI, que se toma toda esa calle también. Entonces, claro, hay varias medidas que toman con respecto a que tengamos una mejor planificación, dices tú. Un buen medio de transporte. Una mejor planificación, dices tú, y ojalá que todos los actores puedan de alguna manera intervenir. Acá está el Ceremi, acá está la gente, un operador. En su momento se invitó al municipio, ya que es un actor relevante en este tema. Lamentablemente declinaron su participación, porque también en todo lo que se ha mencionado acá, el municipio tiene mucho que decir. O sea, lamentablemente no pudieron estar, pero bueno, esperamos escucharlos en una futura oportunidad. En ese sentido, en el tema de ¿Sabes que me gustaría agregar algo con respecto al uso del ascensor? Porque es un tema que a mí me afecta bastante a mis vecinos, más que nada. Nosotros vivimos en un sector súper complicado en el barrio Puerto. Nosotros somos como a donde llega la parte de arriba ¿cómo se llama? La estación superior del ascensor. Ese es como el punto neurálgico para que la gente se traslade hacia sus casas. Nosotros tenemos la calle Villagrán, tomada por los drogadictos. Tenemos pasaje Goya, que une Villagrán con Aganilla, tomada por los drogadictos. Tenemos ahí en pasaje Ramón Jara, es un lugar que está con muy poca luz,
que le da la posibilidad a los delincuentes. Entonces, la gente realmente lo que necesita es trasladarse y el ascensor, en este caso, es de suma importancia. Lo ideal Totalmente de sería acuerdo, que Eduardo. los vecinos debieran, luego esa solución, que la apertura se hiciera y, a la mañana le comenté algo a Daniel con algo muy en particular que me sucedió con respecto a la petición de la apertura del ascensor. Yo en realidad no sé cómo funciona esto a nivel municipal, pero llegó un funcionario que trabaja en los ascensores, vecino nuestro del sector de aquí del barrio, y me llamó la atención la poca empatía con respecto a sus propios vecinos, y fue de manera amenazante a decirme de que los del sindicato se negaron a la petición de la apertura del ascensor, de los ascensores, que están todos calientes conmigo porque yo estaba pidiendo la apertura, y todo ese tipo de argumentos, y que si se moría alguien, que el único culpable iba a ser yo, argumentos que realmente me encontré medio tonto, básico, pero a la vez también lo encontré válido con respecto a la preocupación de lo que puede existir con respecto a contagiarse. Y Claramente. llama la Entendemos, atención, entendemos que la planificación es muy importante, como te decía hace ratos, y eso se ve tanto en los usuarios de ascensor y en otros modos de transporte. Y quiero referirme acá en la falta de planificación en el tema de la bicicleta, aprovechando que está Diego. Él ha presentado varias iniciativas de poder hacer ciclovías en ciertas calles. De hecho, el mismo Ministerio de Transportes ya lanzó un manual de ciclovías, sendas de bicicletas, se llama bicisendas. En ese sentido, Diego, ¿qué crees tú o qué demandarías para una nueva planificación de la ciudad en torno al medio de transporte que tú utilizas, que es la bicicleta? Y que no solo tú, sino son un buen porcentaje de porteños que, a pesar de la geografía, sí usan la bicicleta. ¿Nos podrías dar algunas luces respecto al futuro que nos espera en ese sentido? Sí, bueno, el ideal es que la bicicleta no necesitara ciclovía, que en realidad tuviéramos una inclusión, que tuviéramos zonas en donde hubiera respeto mutuo entre los distintos medios de transporte. Pero ya abocándonos a la realidad, a lo que pasa acá en Chile, sí necesitamos, tenemos una escasez completa de ciclovías, tenemos vías que son autopistas, que son mortales para los ciclistas, tenemos Avenida España, una vía troncal, que es una autopista, aunque la máxima sea 50 kilómetros por hora en el lado de Valparaíso y 60 kilómetros por hora en el lado de Viña. Todos sabemos que no es así, que andan a 100 kilómetros por hora, entonces necesitamos una ciclovía y que serviría para transporte, serviría como recreacional, serviría para activar el comercio local cuando termine esto de la pandemia, necesitaría nuevos servicios que deberían ser cubiertos Hay espacio. por mucho empleo. No hay espacio, pero nosotros hemos hecho propuestas. Claro, ideal sería que hicieran una losa nueva en Avenida España, hacia el lado del mar para poder instalar ahí una ciclovía, pero nosotros hemos medido las pistas, el ancho de las pistas, y ateniéndonos a la norma MIMBU de ancho mínimo por vía, podemos acortarlas un poco y hacer un espacio de 1 metro para una ciclovía bidireccional. Lo presentamos en su momento a la autoridad, gobiernos anteriores, y la verdad que se agarraron la cabeza. ¿Cómo se les ocurre presentar una ciclovía a la misma altura de la calzada de la Avenida España? Y ahora yo cada vez que paso por ahí me recuerdo esa conversación porque vemos que la vereda está exactamente a la misma altura de la calzada de la Avenida España. O sea, al final quedamos igual o peor que lo que nosotros habíamos propuesto. No hay consideración en realidad ninguna con la bicicleta, sobre todo en Valparaíso. Tenemos 1,9 kilómetros de ciclovía para 330.000 habitantes. Muy por debajo
del kilómetro de ciclovía que hay cada 20.000 habitantes en Santiago, por ejemplo. La verdad es que aquí no ha habido, digámoslo, ningún interés por mostrar un fomento del uso de la bicicleta, que es un transporte económico, que mejora la vida de barrio, el comercio local, y crea hábitos saludables. Es mucho más barato hacer ejercicio que pagar el hospital después por alguna arteria tapada, etcétera. Hay muchos estudios que hablan al respecto de eso, una inversión a futuro. Y también la bicicleta usa muchísimo menos espacio que un automóvil. Un automóvil que es conducido por una sola persona, en ese mismo espacio caben 6 bicicletas, caben 6 ciclistas. Eso. Sí, Sería interesante. Sería bueno. Necesidad, y también de alguna manera, también hay un sector que también se ha ido invisibilizando un poco, y esa es la pregunta que quiero hacer a Daniel, también el tema de el peatón, el ensanchamiento de veredas, para que de alguna manera tenemos que recuperar la ciudad. Se habla mucho de una nueva ciudad después de la pandemia. ¿Qué medidas ves tú respecto a esa nueva ciudad que nos espera, ya que eres arquitecto y también del Colegio de Arquitectos? ¿Qué visión tienes en esta nueva ciudad que nos espera después de la pandemia para la ciudad de Valparaíso? ¿Cuáles serían esas ideas o esas luces que crees tú que se podrían dar? Gracias, Daniel. Sí, bueno, una nueva ciudad requiere una nueva economía. Yo creo que acá si tenemos las veredas anchas y no damos solución económica, vamos a tener centenares de ambulantes ocupando todos los espacios públicos, digamos. Hoy en día, donde tú tienes más de 2,20 m de ancho, tienes ya un puesto de venta. Entonces, primero que nada, atender la economía local, y por eso que siempre hemos sido sumamente críticos, por ejemplo, el proyecto del Terminal 2 y otras iniciativas que vienen empaquetadas desde Santiago, donde, claro, hay un desarrollo macro, pero nunca está lo micro, nunca está lo local. Con el Terminal 2, por ejemplo, la posibilidad de mantener el dique, recuperar la costanera, mantener los lancheros, en fin, una serie de situaciones que apuntan hasta los pescadores de la Sudamericana, antes también, que apuntan a mantener la economía local sanita. Uno puede hacer proyectos grandes que también dan mucho trabajo, mucho dinamismo económico. Por eso en este momento es difícil llegar y decir de buena manera que ampliar las veredas o peatonalizar calles puede ser una buena iniciativa. Lo que sí, justamente atendiendo el 39% de muertos de que son los peatones, los accidentes de tránsito, me llama la atención cómo el sistema, digamos, el ministerio, digamos, mantiene, a pesar de que tiene un discurso que es bonito, el ministerio mantiene un discurso que está un poco obsoleto, digamos. ¿Y cómo se materializa eso? Por ejemplo, el proyecto de Avenida Argentina con Colón, Santos Sosa, ahí está el semáforo que hoy en día obliga a que si una persona cuando está en Colón con Avenida Argentina quiere ir, o por ejemplo, 2 pololos, para hablar bien a la porteña, ¿ya? Hay 2 pololos. Un pololo estudia en el seminario de San Rafael y la polola estudia al frente de la Juana Ro. Y quieren ir a verse. El pololo tiene que cruzar a Colón, donde está el paradero, luego al Bandejón, luego devolverse al primer tramo del Bandejón, donde está el monumentito de la Argentina, y luego llegar a la esquina, por lo general le toca roja también, y luego cruza. O sea, te tocó verde, cruzaste, te tocó roja para cruzar allá, esperaste. Te tocó verde, cruzaste el bandejón, te tocó roja para devolverte porque están los autos pasando para allá. Esperaste. Te llegaste al bandejón, te tocó roja cuando llegaste de nuevo en Argentina. O sea, ahí es el motivo de la falta de planificación, pensando también en el peatón como un actor clave en el asunto. ¿Qué hace el cabro que está enamorado en primavera? Llega y cruza diagonal. Lo más probable es que llegue el camión y lo atropella. El trole, ¿eh? Entonces, Dios quiera que no pase eso, pero eso es el resultado de no estar pensando cariñosamente en el amor, en el pololeo de los chicos, digamos. ¿Eh? ¿Cuál podría ser la solución? Un semáforo que tuviera un tercer tiempo, como pasa en muchos lugares, que tú tienes un momento en que el semáforo queda rojo para todos, aunque sean 40 segundos, perdón, 20 segundos, que igual el tránsito es harto, pero que fuera ahí, y en ese momento ningún auto pasa, y tú puedes pasar recto desde el local de fotocopia, digamos, donde está el emporio de la esquina, hacia la Juana Ross,
con el ramo de flores. Incluso los vehículos que van de Avenida Argentina, como la O, por ejemplo, o el trole de Avenida Argentina, hacia Viña o hacia, digamos, el norte, pueden doblar sin ningún problema porque tienen acá los pololos cruzando. Incluso los que vienen de Avenida Argentina, también como la O o el trole, pueden doblar. Entonces, ¿qué hace en ese momento? Tú lo que puedes hacer en ese semáforo detenido es que todos los vehículos que están en su vía Washington bajan sin tener ningún auto que se les cruce, porque se supone que vamos a convertir el pasaje Casablanca, donde se cruzan los autos bien ansiosamente, lo vamos a dejar o solo para Santa Elena, o le vamos a invertir la dirección, porque ese pasaje genera un problema de peligrosidad enorme. Pero eso, por ejemplo, si uno pensara esa esquina desde el peatón, te da una cadena de buenas soluciones que permitirían resolver el problema terrible que hay en la esquina. Después, por ejemplo, con el tema que hablaba Eduardo sobre el tema de la aduana, eso es cierto. Tú no puedes tener todas las líneas de los buses llegando al casco histórico de la ciudad, donde la plaza Wheelwright, que es la plaza aduana, que debiera ser unas plazas más lindas de Valparaíso, porque ahí se remata, es el cierre del plan de Valparaíso, es una plaza bella, 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 en realidad una gran rotonda de buses de Belloto Norte y Belloto Sur. Entonces, nosotros tenemos recorridos que vienen de Villa Alemana, de Belloto, de Quilpué, que se duplican todo el rato y se unen todos justo en la zona típica, en la de más alto valor patrimonial de la ciudad. Entonces, proyectos que deberían impulsarse como dejarlo solamente una vía como continuación de Carampangue y dejar todo eso como una gran plaza, que uno pudiera ir al edificio de la aduana como museo, al ascensor artillería, y a llamar un lugar que fuera el remate de Valparaíso. O sea, ahí se acaba el plan, es el último pedacito de plan que hay. También estaría pensado desde lo peatonal y desde los transportes colectivos metropolitanos, digamos. ¿Ah? Eso implicaría que estuviera funcionando Varón, de que tal vez Varón fuera un punto también de teleférico, en que los buses pudieran llegar ahí, y de ahí uno tiene una intermodalidad y agarra teleférico hacia Placilla, o agarra, qué sé yo, pero eso no sucede, como que las partes no dialogan, ¿ah? Y eso no tiene nada que ver con don José Emilio ni con Ricardo Hidalgo como representante de su gremio, sino que está hablando de una manera contemporánea de vivir la movilidad. Eso en general, pues esa es la manera que yo pienso desde el transporte. Primero, si vamos a abordar, tiene que ser con inversión, con lucas. Valparaíso tiene que apostar a una nueva economía. Valparaíso tiene que apostar a la recuperación. Tiene que postular a una recuperación de su borde costero como un motor de desarrollo económico, y a la vez ese lugar como un lugar donde justamente la movilidad llega. Valparaíso, como es así, en muy poco espacio, uno puede caminar del Muelle Prat a Muelle Barón en muy poquito rato, en muy poco espacio. En realidad son 1.800 metros, los mismos que hay entre 15 Norte y Salinas, en Viña, y uno lo hace así, o trotando, o en bicicleta. Entonces el espacio de mar al centro de la ciudad es tan pequeño, y la ciudad luego se abre, que está todo, digamos, es todo posible para hacer un buen sistema de transporte intermodal entre peatón, bicicleta, transporte público y en último caso el auto particular. Y los ascensores, Daniel. Y los ascensores. Yo me tengo que ir porque me están esperando a mi hijo a cenar. Entendemos. Le agradezco mucho la invitación. Es cierto que el Ceremi me quiera decir algo. Sí. Señor Ceremi, quizá para ir cerrando, ya vamos a terminar este conversatorio. Solo para un par de minutos, un poco en este nuevo escenario después de la pandemia, ¿cómo ve Valparaíso? ¿Qué hay que hacer en temas de transporte? ¿Qué desafío le esperan? Unos 2 minutos para eso, por favor. ¿Quién? Yo. Ya. Mira, a propósito de lo que plantea Daniel, yo le encuentro toda la razón. O sea, yo desde que llegué al cargo, yo siento que hay que transformar esta situación. O sea, no puede ser que sigamos con la misma estructura de hace 10, 15 años atrás. O sea, esto cambió. Y esto, como decía adelante, esta pandemia nos pegó un frenazo, y lo que nos está permitiendo es repensar y replantearnos de aquí a futuro cómo queremos el transporte público. Y esto es importante en términos de ¿qué? De que efectivamente la ciudad de Valparaíso, la ciudad de Viña, son muy poco amigables para el peatón, y para el ciclista menos amigables. Entonces, lo que yo les decía antes, aquí hay que dar vuelta a la pirámide.
El primer lugar, el peatón, que es lo más vulnerable. Segundo lugar, la bicicleta. Tercer lugar, las motos. Cuarto lugar, transporte público ahí. Y después, transporte de carga y al final el automóvil particular. Porque hoy día, como bien decía Diego, un automóvil ocupa espacio. El tema de los ascensores. Aquí tenemos que hacer la intermodalidad. Ascensores, troles, los troles que querían, que todo el mundo decían que lo queríamos matar, ahí están los troles funcionando. Y acabamos de firmar el contrato por 7 años más para que siguiera funcionando. Entonces, aquí hay un tema que hay que efectivamente mejorarlo, hay que ponerle inversión. Yo sé que es difícil sacar lucas rápidamente para hacer grandes inversiones, importantes inversiones que se requieren. O sea, si nosotros pensamos en Valparaíso, ¿cuál fue la mayor inversión que se ha hecho en los últimos 20 años? En infraestructura vial. El acceso sur. ¿Ah? El acceso sur. El acceso sur. Y en el centro, ¿cómo se llama? Avenida Argentina, que se reparó y se fortaleció, y chuta. Miramos para Viña. ¿Cuál es la gran inversión hoy día? El puente de los Castaños. Pero aparte del puente de los Castaños, ¿cuál teníamos? Alessandri. La ciudad de Alessandri. La ciudad de Alessandri. Y si miramos entonces, también aquí hay un tema de que cuando yo asumí, yo me conseguí la información, inversiones, lo que decía don Ricardo, en el Gran Biobío tiene alrededor de 28 pistas exclusivas para transporte público. 28. Ellos invirtieron entre los años 2013 y 2017, 80. En esta región se invirtieron 28.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando en promedio de un puente al año, que es nada. Y además que hoy día hay que mirar, más que mirar la facilidad para el transporte privado, hay que mirar la facilidad para el transporte público y la mirada para los otros modos, los ciclos y el peatón. Y el peatón, y también como gobierno estamos en la campaña de una vida más sana, una vida mucho más activa. Hoy día el adulto mayor es mucho más activo que hace 10 años atrás, por lo tanto también sale a caminar. El gran riesgo que tenemos es cuando van a cruzar las calles, como dice Daniel, ahí en esa esquina. Yo voy a tomar ese punto, Daniel, lo voy a ver con la UCT, porque la otra vez lo habíamos conversado y algo hubo una diferencia ahí con el municipio, pero algo tenemos que hacer. Lo mismo que la esquina de uno norte con Libertad, el Puente Libertad, hacer el cruce diagonal que se inventó en Japón, ¿cierto? Y que en Las Condes también está, que acá también podemos hacer lo que dice Daniel ahí en la esquina de... ¿Cuánto era? En la bajada que hablaste tú, Daniel. Avenida Argentina con Colón, sí. Avenida Argentina con Colón. Entonces, podemos hacer cosas que nos requieren grandes inversiones. Podemos hacer cosas que... Al debate, por favor. Nos llevamos tareas, entonces. El tema absolutamente. Contra el tiempo. Podemos hacer cosas que nos requieren grandes inversiones, pero requieren voluntades. Requieren voluntades y voluntades políticas, que es súper importante. Avanza la ciudad, hay un requerimiento, un poco lo que dijimos acá, así que hay oportunidad para poder tener una mejor ciudad. Así que nos llevamos tareas, ojalá de aquí a 1 año, 2 años, vamos viendo cambios. Porque esto es lo Oiga, y la escalinata, la escalera que va ahí en el ascensor Cordillera, tiene 176 peldaños. Porque yo antes iba allá cuando era corredor de propiedades, mi mamá y me los contaba para que no se notara mucho. 176. No, era corredor de propiedades. Acuérdense que donde los conocí ahí, pues, cuando le mostré la casa. No quiero dejar afuera a un invitado que quiere una pregunta puntual. Muchas gracias. Súper rápido, porque estamos contra el tiempo. Disculpen. Súper rápido. Perdón, comparto lo del Ceremi. Hay que darle más espacio a los otros medios de transporte. Y habló de las voluntades políticas y me encanta eso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tenemos los ciclistas?
¿qué proyección hay sobre los ciclistas en Valparaíso? ¿Qué proyectos hay? ¿Habrá voluntad política, por ejemplo, para quitar un poco el ancho de la Avenida España para poder hacer una ciclovía? ¿Podemos tirar ciclovías, pintar ciclovías por ahí, por algunos lados? ¿Qué podemos decirle a los ciclistas que a lo mejor no se sienten tan tomados en cuenta, en consideración? Diego, tú ubicas a la Karen, ¿cierto? A la Karen Naylor, que es de CONACET, de nuestro equipo. ¿No tiene el dato de ella? Sí, una vez. Una vez hagamos lo siguiente, mira. Nos topamos. O después que me manden tus datos Claudio o Rolando, para que hagamos una video y conversemos el tema y empecemos a aterrizarlo. Perfecto, vamos a tomar eso. Yo no tengo ningún problema en que conversemos y ver cuál es la mirada de ustedes desde el punto de vista netamente usuario. Perfectamente, gracias señor Seremi. José, Claudio, si dejamos el pase, por favor. Sí, no, ya para ir terminando, cerrando, pasó rápido el tiempo, una hora y media ya llevamos conversando y esto se hizo bastante llevadero, bastante interesante, pero todo lo que empieza dicen que de alguna u otra forma tiene que terminar. Yo les quiero dar un minuto solamente para la despedida a cada uno de ustedes, partir con don Ricardo, y así vamos cerrando este conversatorio en forma más definitiva. Don Ricardo, cuéntenos, así súper rápido, la despedida. Ha sido bastante interesante. En cuanto a la ciclovía que habla, en la Avenida España es fácil hacerlo porque hay una amplia vereda ahí que prácticamente no se usa. Así que sería bastante fácil y después enrolarla ahí en portales con la parte interior que hay, que va por la orilla del mar, que tendría que arreglar esa parte porque se destruyó con el oleaje. En cuanto a los peatones, en Uno Norte con Libertad, como dice Seremi, existe ya el semáforo que para toda la locomoción o todos los vehículos, ¿cierto? Y le da el paso solamente a los peatones. Eso ya existe ya en Libertad con Uno Norte, con un muy buen resultado. Y bueno, sigo yo insistiendo en que para mejorar esto hay harto que hacer. Sigo insistiendo que para mejorar la locomoción colectiva hay que hacer vía segregada, hay que hacer vía exclusiva, hay que hacer paraderos diferidos, sacar un poco el auto de la calle, ingresar más bicicleta a lo mejor, más locomoción colectiva, por 10, 20 autos de un bus, sacamos 20 autos de la calle y ponemos un bus, agilizaría mucho y limpiaríamos el aire. Yo creo que sería una buena medida. Y que los fondos espejos, que son para uso de la locomoción colectiva, ojalá se pudieran gastar en la locomoción colectiva, porque lamentablemente no se gastan en la locomoción colectiva. Van para otros fines, para otros, siendo que esos fondos espejos fueron creados para mejora en la locomoción colectiva. Yo podría hablarle mucho de la locomoción colectiva, pero lamentablemente el tiempo no da. Muchas faltas de cosas que nos faltan. Hemos renovado la mayoría de los buses, la mayoría de los buses están renovados. Hoy en día tenemos, yo creo que en la quinta región, un promedio per cápita de buses con 10 años, 8 años de antigüedad, lo más viejo. Hoy salen los de años 2016. ¿Sabe cuánto? 2006, perdón. ¿Sabe cuántos buses sacamos? Dos buses. Entonces, eso nos da el pie, ¿cierto?, de que la flota de Viña Bus es bastante nueva. Se ha renovado constantemente y estamos con una dotación bastante nueva. Don Ricardo, agradecerle su presencia, los datos que nos entregan son bastante importantes y ojalá que podamos hacer algo más adelante en conjunto para ir revisando estos temas. Quiero dejar ahora a Eduardo, Lalo, con la despedida. Les quiero el espacio para llevar a cabo esta inquietud, o sea, decir todo lo que la gente me llega a decir. Entonces, más que nada eso, pero ya es rara la situación
con Daniel hoy día nos pusimos en contacto por el tema de ascensor, pero en buena onda, porque el primer encuentro que tuvimos fue más o menos pugilístico y también tenía que ver con el tema del ascensor cuando estaba en la restauración. Pero pienso que llegamos a un punto que es el bien para la comunidad, que eso es lo que nos mueve como dirigentes. Y en este caso, lo que más me tiene preocupado es el asunto del ascensor, que la pandemia y todo lo demás. Eso, Claudio, le vuelvo a agradecer la invitación y ahí dispuesto y disponible para lo que me necesiten, con una mirada más de vecinos y ciudadanos del sector y de Valparaíso. Gracias Lalo, gracias Eduardo. Diego, te dejo un par de minutos para la despedida. Gracias. Bueno, gracias al Movimiento Valparaíso Ciudadano por la invitación, por abrir espacios de conversación desde los porteños y hacia los porteños. Veamos esta pandemia, veamos todo lo que nos está pasando. Es muy triste, es muy complicado, es muy difícil para muchas personas, pero también tratemos de sacar las oportunidades, juntémonos, conversemos, tiremos líneas, literalmente tiremos líneas en el caso de los ciclistas para hacer ciclovías. Esta es una ciudad a lo mejor no muy palpable para muchos, pero hay mucha oportunidad para otros. Hagamos conexiones entre los cerros, la gente se puede mover por Avenida Alemania, por distintas calles muy fácilmente en bicicleta. La gente va a trabajar a Viña en bicicleta, va a trabajar al interior en bicicleta. No es menor la cantidad de gente que anda en bicicleta. Es un transporte seguro en este tiempo de pandemia, le está dando trabajo a la gente. Tomémosla en cuenta, que tengamos más voluntades para generar proyectos que fomenten la movilidad en bicicleta, que fomenten su uso. Le va a servir a la ciudad, va a aumentar el turismo, puede aumentar el comercio en algunos sectores. Todos los beneficios que trae la bicicleta son muchos. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad y trabajemos porque la gente necesita poder moverse con seguridad. Detrás de un ciclista que va a trabajar hay una familia entera que espera que ese ciclista llegue de vuelta en buenas condiciones. Eso. Gracias Diego, por tus palabras. Y para terminar, don José, ya, la despedida. No muy largo. Bueno, no hay problema, a mí me encanta conversar esto, porque al final, mira, el transporte, la movilidad no se hace en el escritorio. Hoy día, lamentablemente, tenemos que hacer la videoconferencia, pero por lo menos escucho, ¿cierto? Y pongo atención a lo que plantean el caso de Diego, el caso del vecino. Entonces, es importante ver las distintas miradas. El puerto, a mí, una cosa me fascina por dos motivos: por lo hermoso que es y porque mi madre era porteña. Vivió en Cerro Cárcel, entonces, para mí, apoyar todo lo que sea el avance para eso me encanta, y siempre con las puertas abiertas y escuchar a todo el mundo. Yo sé que tenemos muchas falencias, sé que nuestro sistema de inversiones es bastante lento, pero de repente, como yo decía recién, con cierto sentido de cooperación política, más que de cooperación política, hay proyectos que no son tan caros, hay proyectos que nos pueden ayudar a ir saliendo de esta situación en la que nos encontramos. Lamentablemente, las estadísticas de siniestros viales es dramática. No hemos bajado mucho, a pesar de que hay menos vehículos, pero ha aumentado la velocidad y eso ha aumentado el nivel de siniestralidad en las personas. Entonces, súper importante, y agradecerle este tipo de instancias en que podemos conversar y podemos dialogar y podemos buscar soluciones, ¿cierto?, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, y ahí queda invitado, Diego,
para que podamos seguir conversando y ver las alternativas que podamos sugerir, por ser así a la rápida. Estacionamiento por las dos orillas, digamos, ¿eh? De los autos particulares. Eliminemos uno y dejemos los ciclovías. Así de simple, mira qué fácil. Genial, pues. Genial, Mira qué sí, fácil. genial. Pero eso requiere voluntad política, po. Eso requiere voluntad política de los directores de tránsito que nos coloquen los lecheritos en estacionar y se crea la ciclovía. ¿Cacha? Así de rápido. Muy bien. O sendas que le llamamos ahora nosotros. Entonces, así de rápido. Mira qué fácil. Bien, pues Mira, trabajemos, genial. Mira, por lo menos ya llegamos a algunas conclusiones en este conversatorio. Bueno, agradecerle a todos, a don Ricardo, a José, a Eduardo, a Diego, a Daniel, que se tuvo que salir, esta presencia acá en este conversatorio. Y bueno, la idea, bien lo decía don José, que esto tenemos que seguir trabajándolo en conjunto, independiente de las posiciones políticas o ideológicas, de género, de cualquier cosa. Aquí hay temas de ciudad que son mucho más trascendentes. Orlando, te dejo con las últimas palabras y vamos cerrando, y les reitero nuestro agradecimiento como Movimiento Valparaíso Ciudadano en este conversatorio en busca de una vida sana aquí en torno a la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias, Claudio. Bueno, reiterar el agradecimiento también a José, que siempre ha tenido la disponibilidad de recibirnos y escucharnos. A don Ricardo, gracias por sumarse. Gracias a usted. Un aporte importante. Lalo, gracias por tu visión como usuario. Diego, como furioso. Ahí cuántos años trabajando por el tema de movilidad y la bicicleta en la ciudad. Así que importante ir de alguna manera, como se dice acá, recoger el guante y ojalá hacer los cambios porque de verdad lo necesitamos. Así que muchas gracias. Esta es la primera, pero no será la última. Cuídense y a cuidar la familia. Y recuerden, no salir si no es necesario. Y si viaja, viaje seguro. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Un gusto, que estén bien. Chao, chao. Muy amable. Chao, gracias. Chao.